Buenas noches chicos, vamos a dar inicio a lo que es la ayudantía el día de hoy. Como tal, el día de hoy quiero resolver ejercicios variados con el objetivo de ir abarcando la mayoría de temas que están en su formulario, ¿no? Sé que hay muchas pruebas de hipótesis, por eso el día de hoy vamos a ir resolviendo ejercicios y a medida que los vayamos leyendo vamos a intuir acerca de qué prueba de hipótesis se trata, ¿no? Si se trata de una diferencia de medias, de una diferencia de proporciones, de una eh, igualdad entre varianzas. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, prácticamente preparándonos para lo que son las lecciones. Sé que pueden parecer muchísimas, pero verán que la mayoría de pruebas de hipótesis se sigue la misma lógica, lo único que cambia es qué distribución usan y el estadístico de prueba obviamente que vayan a utilizar dependiendo de su distribución. Entonces, vamos a leer este ejercicio. Les dicen: en un intento por comparar los salarios iniciales para estudiantes universitarios que tienen especialidad en ingeniería química y ciencias computacionales, se seleccionaron muestras aleatorias de 50 recién graduados universitarios en cada especialidad y se obtuvo la siguiente información. Entonces, ya nos dan un dato. ¿Qué dato es este? 50. ¿Y esto a qué se refiere? A la cantidad de datos en tu muestra, que sería n. Entonces te dice que cogieron 50 muestras para cada especialidad. Entonces aquí podemos intuir que el tamaño de la población 1 va a ser igual a 50 y el tamaño de la población 2 también va a ser igual a 50, ¿ok? Se obtuvo la siguiente información. Entonces, en base al tamaño de la muestra ya podemos ir intuyendo qué prueba de hipótesis se trata, dependiendo de si nos dicen más abajito lo que nos piden, ¿no? Entonces te dice que en ingeniería química prácticamente la media de esa muestra que tomaron, esto aquí sería X barrita, ¿no? Media es X barrita. Y la desviación estándar, que es como de la muestra, entonces le ponemos S. Recuerden estos conceptos fundamentales que hemos aprendido desde el inicio de este parcial. Y claro, desde el inicio de la materia también. Entonces ya te dice que la media de ingeniería química, que sería, podemos ponerle como X1 barrita, y está aquí S1. Y en ciencias computacionales te dice que el salario, la media del salario es 51.000, entonces le ponemos X2 barritas, otro dato que nos dan. Y acá le ponemos desviación estándar de la muestra S2. Entonces te dice: los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia en salarios iniciales promedio para los graduados universitarios con especialidad en ingeniería química y ciencias computacionales. Prueba usando alfa, esto de aquí cuando se refiere a un puntito, entonces aquí al lado hay un 0, ¿ok? Entonces te dice que prueba usando alfa del 5%, ¿no? Este aquí es tu nivel de significancia, ¿ok? Ya. Vamos a resolver primero este literal y luego vemos si podemos hacer el B, aunque creo que no, porque te dice que tienes que usar información de otros ejercicios, así que vamos a enfocarnos por ahora en el A. Entonces chicos, recuerden, esto es una prueba de hipótesis. Te dice que tú tienes que probar un supuesto acerca de los parámetros poblacionales, ¿no? Entonces te dice que tú lo que quieres probar es una diferencia en salarios iniciales promedio. Verán, cuando les dicen diferencia, ustedes tienen que asociar eso con una prueba de dos colas. Cuando les dicen algo relacionado como que es menor o es mayor, es una prueba de una cola. Entonces, vamos a irnos acá a lo que es las diapositivas para que vayamos más o menos intuyendo qué prueba de hipótesis vamos a usar, ¿no? En este caso, en una ayudantía pasada hice este gráfico que me permite comprender más o menos qué estadístico de prueba debo usar dependiendo de si mi muestra es grande o si mi muestra es pequeña. Habíamos mencionado que cuando la muestra era grande, podíamos usar lo que es la distribución normal estándar para sacar lo que es el estadístico de prueba y prácticamente tu estadístico crítico también. Simplemente debíamos conocer si la varianza era igual o era diferente. En este caso, como la muestra es grande, es 50 y 50, ¿no? Entonces les había mencionado que ustedes, para considerar muestras grandes, n1 más n2 debe ser mayor o igual a 32 por el tema de los grados de libertad y cuando la distribución t se aproxima a lo que es la distribución normal estándar. Entonces, en este caso n1 y n2 son muestras grandes, son mayores, la suma da un número mayor que 32, ¿no? Entonces, vamos a usar lo que es la parte de arriba de tu formulario, y lo que tienes que conocer es si tú conoces a la varianza poblacional o si no la conoces. En este caso no me dicen nada acerca de mi parámetro varianza, ¿no? Poblacional en este caso. No me están diciendo nada ni de la varianza 1 ni de la varianza 2. Entonces, como no me dicen nada, yo no puedo asumir que son iguales o que son diferentes, ¿no?
En este caso, no, perdón, yo lo que no puedo asumir es que son iguales. Vamos a asumir que son diferentes. Entonces, si yo asumo que son diferentes, vamos a usar lo que es el primer cuadrante de lo que es tu formulario. Vamos a usar el primer estadístico de prueba que te ponen aquí. ¿Por qué? Porque este es el caso en que las varianzas poblacionales tú sabes que no las conoces. Bueno, cuando no las conoces, aquí también les puse de que ustedes la pueden aproximar con lo que es la varianza muestral, perdón. Tú deberías saber de si las varianzas poblacionales son iguales o no lo son. Como no me dicen nada, yo asumo que son diferentes. Así que vamos a asumir eso y voy a decir que mi estadístico de prueba va a ser el siguiente, ¿no? Z va a ser igual a x1 barrita menos x2 barrita menos d sub 0 dividido para lo que es la raíz cuadrada de, en este caso sale desviación, sale el parámetro poblacional sigma, ¿no? En este caso, como yo no lo conozco, simplemente voy a aproximarlo mediante lo que es la varianza muestral, siempre y cuando se cumplan las condiciones, ¿no? Que su muestra tiene que ser grande, si no es grande no lo pueden hacer. Entonces, porque ya se da implícitamente por lo que usan ya la distribución t, que implícitamente ya usa lo que es la varianza muestral, ¿no? Entonces, S1 cuadrado más S2 cuadrado sobre N2, que es el tamaño de tu población número 2, ¿no? Entonces, chicos, para hacer lo que es la prueba de hipótesis, recuerden que primero debemos definir lo que son nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que esta es una prueba de dos colas porque me dicen una diferencia entre lo que es los salarios iniciales promedio para ambas especialidades. Entonces yo defino como tal mi hipótesis alternativa. Recuerden que la alternativa es la hipótesis del investigador. Generalmente es lo que te da en el enunciado, es lo que tú deseas conocer y por ello tú prácticamente lo que necesitas es rechazar lo que es tu hipótesis nula para más o menos decir que la rechazas en favor de la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, como te mencionan que tú deseas investigar que existe una diferencia entre los salarios iniciales promedio para los graduados universitarios, lo que vas a decir es que tu hipótesis alternativa, mi 1, que es prácticamente, vamos a coger esto en ingeniería química, y está acá en ingeniería en ciencias computacionales, vamos a decir que son diferentes, ¿ok? Mi 1 es diferente de mi 2. Y en este caso, la hipótesis nula es lo contrario, ¿no? O sea, una es complemento de la otra. Entonces mi 1 va a ser igual a lo que es mi 2. Ok, si yo realizo mi prueba de hipótesis y me sale que existe suficiente evidencia para rechazar lo que es la hipótesis nula, estaría cumpliendo con el objetivo de mi investigación. Entonces, ya que he definido mis hipótesis, lo que voy a hacer es calcular lo que es mi estadístico crítico. Me están diciendo que existe un nivel de significancia alfa del 5%, ¿ok? Alfa es igual a 0.05, entonces tu nivel de confianza, 1 menos alfa, va a ser igual a lo que es 0.95, ¿no? Entonces, yo voy a lo que es a graficar lo que es mi distribución normal estándar, porque estoy usando el estadístico o la distribución normal estándar, puesto que mi muestra es grande. Y voy a realizar lo que es la graficación de las dos colas de mi prueba de dos colas, puesto que estoy tratando de investigar una diferencia entre los parámetros poblacionales mi1 y mi2. Entonces, recuerden cómo particionar lo que es su distribución normal estándar. 1 menos alfa, que en este caso yo sé que aquí se acumula un área del 95% de la masa de probabilidad. En este caso acá yo tengo alfa medios, que sería prácticamente un 0.025, ¿no? Que sería un 2.5% de la masa de probabilidad. En este caso yo también tengo un alfa medios, que sería lo mismo, ¿no? 0.025, y diría que yo tengo un 2.5% de la masa de probabilidad. Entonces, ¿cómo yo obtengo este z de alfa, que es igual a un z tal que a la derecha se acumula un 0.025? Yo prácticamente tendría que ver lo que es mi distribución normal estándar, ¿no? Pero como recuerden que en la normal estándar yo acumulo probabilidades hacia la izquierda, yo tengo que ver lo que pase hacia acá, ¿no? Entonces hacia acá se ha acumulado un 97.5% de la masa de probabilidad y ese es el valor de z que yo estoy buscando. Entonces, me voy a lo que es mis tablas, la voy a abrir aquí con el navegador para poder graficar. Ya. Entonces, yo voy a buscar este z de alfa tal que a la izquierda se ha acumulado un 97.5% de la masa de probabilidad. En este caso, como es un valor común,
Ya en la tabla ya me sale marcado, lo han marcado allí. Entonces yo me voy hacia mis ejes y verifico cuál es ese valor de z. Ese valor de z es 1.9. Me voy hacia arriba, hacia el eje horizontal, y voy a interceptar, ¿no? Entonces, ese valor de z que estoy buscando es 1.96. Entonces yo lo pongo aquí. Z de alfa es 1.96. Z de alfa medios, perdón, sería. Z de alfa medios, y acá ya prácticamente sería eso, ¿no? Aquí le pongo alfa medios. Ok, entonces chicos, voy a borrar esto porque necesito lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces este sería menos z de alfa medios. Porque recuerden que su normal estándar está centrada en lo que es el origen en 0 y es simétrica. Entonces lo que pasa del lado derecho también pasa del lado izquierdo y lo voy a poner aquí también. Menos 1.96. Entonces, yo voy a definir lo que son mis regiones de rechazo de la hipótesis nula, que serían donde están su nivel de significancia, ¿no? Entonces, aquí yo voy a decir que es mi zona de rechazo. En este caso, acá también es mi zona de no rechazo. Perdón, mi zona de rechazo, obviamente. Y lo que está en medio sería mi zona de no rechazo. Mi zona de no rechazo. Ok, entonces, luego de esto, que yo he definido cuál es mi zona de rechazo y no rechazo, lo que tendría que hacer es prácticamente calcular mi estadístico de prueba. Entonces yo les menciono aquí que su z estadístico de prueba va a ser igual a lo que habíamos definido previamente, ¿no? x1 barrita menos x2 barrita, entonces yo lo pongo aquí, x1 barrita menos x2 barrita, sobre lo que es la raíz cuadrada de s1 cuadrado sobre n1 más s2 cuadrado sobre n2, si no me equivoco era así. Sí, está bien. Entonces chicos, ya ahora que tengo esto, ya no pongo aquí el d sub 0 porque recuerden que el d sub 0 es prácticamente la diferencia que sale del despeje de la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces si yo despejo aquí mi 1 menos mi 2 es diferente de 0, este aquí sería mi valor de sub 0. Porque puede que en ejercicios les digan que la diferencia sea por tal valor. Entonces, en este caso, como la diferencia entre ellos es 0, yo digo que d sub 0 va a ser 0. ¿Ok? Listo. Entonces prácticamente lo que me faltaría es reemplazar y calcular lo que es ese estadístico de prueba. X1 barrita me dio que es, o bueno, me lo dan, me dicen que es 53.659. 53.659 menos lo que es X2 barrita. Y me dice que es 51.042. 51.042. ¿Ok? Sobre la raíz cuadrada de lo que es S1 cuadrado, que sería 2225, ¿ok? En este caso recuerden que les están dando desviación estándar, ¿no? Entonces tendremos que elevar al cuadrado, puesto que en la fórmula me dice que es así, me piden la varianza, si me dan la desviación estándar, yo lo que hago es elevar al cuadrado. Entonces n1 es igual a n2 y sería igual a 50, entonces lo pongo aquí. 50 más, me voy a mi otro valor que es 2375. 2375 al cuadrado sobre 50. Entonces, ya calculando lo que es el z estadístico de prueba, me saldría que esto es igual a, déjenme calcularlo aquí rapidito, 53.659 menos 51.042 sobre la raíz cuadrada de lo que es 2225, perdón, 2225 al cuadrado sobre n1 que es 50 más otra fracción que sería 2375 al cuadrado sobre 50. Ok, entonces calculando esto me sale que el z estadístico de prueba es 5.69, vamos a ponerle para redondear, 5.69. Entonces yo al ubicarlo en lo que es el gráfico que había hecho, ubicarlo obviamente respecto a lo que es el sistema del eje que yo había puesto, que es el eje X, ¿no? Entonces yo lo ubico y me sale que ese z estadístico de prueba estaría por acá. Entonces, como ese z estadístico de prueba cayó en lo que es la región de rechazo de la hipótesis nula, la conclusión va a ser que yo voy a rechazar lo que es la hipótesis nula, ¿no?
Entonces, cae en la región de rechazo. Cae en la región de rechazo. Entonces, como conclusión de la prueba de hipótesis, voy a decir lo siguiente. Como conclusión, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula de que los salarios promedio de ambas carreras son iguales, porque eso es lo que había definido en lo que es mi hipótesis nula, que son iguales en favor de mi hipótesis alternativa, perdón, de la hipótesis alternativa, que obviamente los salarios van a ser diferentes. Alternativa de que los salarios son diferentes. Perdón. De que los salarios son diferentes. Ok, de esa forma es como hemos resuelto este ejercicio. Si tienen preguntas, recuerden activar su micrófono. Son diferentes. Okay. Si no, vamos a pasar lo que es un siguiente ejercicio. Y sí, realmente chicos, no se asusten si tienen dos poblaciones. Realmente el proceso es el mismo, lo único que cambia es cómo calculan su estadístico de prueba. De allí calcular lo que es el Z crítico o su estadístico crítico, se sigue el mismo proceso y prácticamente la conclusión es igual. Entonces, vamos a resolver este otro que prácticamente va a usar lo que es una nueva parte de su formulario para ir abarcando todo, ¿no? Entonces, vamos a ir leyéndolo. Ok, entonces te dice, muestras aleatorias independientes de n1 igual a 16 y n2 igual a 13 fueron seleccionadas de dos poblaciones normales con iguales varianzas. Y te dicen prácticamente lo que es el tamaño de la muestra. Esto de aquí sería n1, esto de aquí sería n2. Te dice lo que es la media muestral, x1 barrita, x2 barrita. Y aquí te dice lo que es la varianza muestral. En este caso ya te están dando varianza. Tienes que leer muy bien qué te están dando. Si te están dando desviación estándar o varianza. Entonces aquí yo le pongo S1 cuadrado, S2 cuadrado. Entonces, supongamos que usted desea detectar una diferencia entre las dos medias poblacionales. Expresa la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para la prueba. Ok, entonces recuerden, ¿cuál es la hipótesis del investigador? O lo que se desea investigar es lo que es tu hipótesis alternativa. Hipótesis. Okay. Entonces, vamos a definir lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, que es lo que tú deseas investigar, te dice que tú deseas investigar una diferencia entre lo que son las medias poblacionales. Entonces, tú vas a decir que μ1 va a ser diferente que μ2, y en la hipótesis nula tú vas a sacar lo que es el complemento, ¿no? Porque una es complemento de la otra. Entonces tú vas a decir siempre que la nula es igual, siempre la nula lleva un igual. La alternativa nunca lleva un igual, siempre lleva un diferente, un mayor o un menor. Esos son temitas que los estamos construyendo desde lo que es el inicio de este capítulo, pruebas de hipótesis. Ok, entonces te dice, encuentre la región de rechazo para la prueba para un valor de significancia alfa del 1%, ¿no? Alfa es igual a 0.01. Entonces, eso es lo que te están diciendo, tienes que encontrar lo que es una región de rechazo. Pero para ello, antes de todo, tú necesitas conocer qué distribución vas a usar, ¿no? Porque recuerden que cuando tenemos muestras grandes o muestras pequeñas, vamos a usar una distribución u otra. En este caso, n1 igual a 16 y n2 igual a 13, lo que yo puedo inferir es que son muestras pequeñas, pero vamos a ver si se cumple lo que les mencioné, de que la suma de n1 más n2 debe ser mayor o igual a 32. Entonces, 16 más 13 sería lo que es 29, no se cumple de que son mayor o igual a 32, así que yo lo voy a considerar como una muestra pequeña.
Como yo lo considero como una muestra pequeña, voy a usar lo que es la parte de abajo de mi formulario. Y entonces voy a hacer el mismo proceso. Me voy a preguntar, sé, por algún dato que me dicen, sé que las varianzas en la población son iguales o diferentes. En este caso, el ejercicio me dice que estos fueron tomados de poblaciones normales, puesto que esto es una condición para lo que es la distribución T con iguales varianzas. Entonces lo que me dice es que la varianza de la población 1 va a ser igual a lo que es la varianza de la población 2. En este caso, yo les había mencionado en lo que era una ayudantía previa, de que cuando ustedes tienen este caso de que conocen de que las varianzas poblacionales son iguales, se ocupa lo que es el primer, bueno, no el primero, sino el primer uso de lo que es la parte de abajo de tu formulario de 2 medias, en este caso cuando las varianzas poblacionales son iguales. Entonces, vamos a copiarlo, simplemente para tenerlo allí en lo que es el documento, pero bueno, ese fue el análisis de por qué elegimos este caso y no otro. En este caso se cumple de que las varianzas poblacionales son iguales. Cuando ustedes no tengan esto, ustedes deben asumir que son diferentes y se usa prácticamente otro estadístico de prueba, que se lo calcula de forma diferente, que bueno, esperemos hacer un ejercicio porque la fórmula sí está un poquito larga, pero verán de que no es nada del otro mundo, simplemente es reemplazar los datos correctamente. Ok, entonces, vamos a usar lo que es este estadístico de prueba, esta distribución, la distribución T-Student, en este caso porque es muestras pequeñas. Ok, ¿qué necesitas para lo que es esta distribución T-Student? Necesitas el D sub 0, que generalmente siempre es 0. Ustedes tienen que verificarlo siempre y cuando asuman lo que su ejercicio les mencionan. Entonces mi1 menos mi2 diferente de 0. Recuerden que este aquí es D sub 0, entonces si ya lo sé cuál es, simplemente lo tacho. Aquí se los ponen porque puede que ustedes tengan ejercicios en los que esa diferencia entre mi1 y mi2 puede que les dé otro valor de sub 0. Generalmente les ponen que es 0 para simplificar cálculos, ¿ok? Entonces chicos, yo sé que D sub 0 es 0, lo único que necesito conocer para ya sacar lo que es mi estadístico de prueba va a ser el x1 barrita que me lo están dando, el x2 barrita que me lo están dando, y este de aquí, que se llama lo que es una desviación estándar Pullett, o podrían verlo como combinada. En este caso la calculan con lo que es la desviación, perdón, con lo que es la varianza muestral, ¿no? Entonces necesitan lo que es la varianza de la población 1 muestral y la varianza de la población 2 muestral. Entonces, yo me voy acá y verifico de que yo lo obtengo, si lo tengo, me lo están dando como dato en el ejercicio. Ok, entonces, yo ahora que sé eso, lo único que me hace falta conocer es N1 y N2, que también me los están dando. Entonces tengo todo para calcular lo que es prácticamente la prueba de hipótesis. Como yo ya he definido mis hipótesis, vamos a copiarlas acá, que la hipótesis nula va a ser que son iguales, μ1 es igual a μ2, y mi hipótesis alternativa es que μ1 es diferente de μ2. Ok, entonces, aquí yo obtengo, este valor de acá abajo es lo que les mencionaba en la ayudantía previa, de que grados de libertad, en este caso para la T-Student, recuerden que esto tiene asociado una nueva característica que son los grados de libertad, yo los calculo de esta forma, n1 más n2 menos 2. Entonces, voy a calcular eso porque es algo que requiero para calcular mi estadístico crítico, mi estadístico de prueba. Yo sé que n1 es 16 y n2 es igual a 13. Entonces, 16 más 13 menos 2, entonces b va a ser igual a lo que es 16 más 11. Entonces, 16 más 11 es 27. De esa forma es como yo he calculado lo que son mis grados de libertad. Ok, luego de que yo obtengo eso, lo que voy a hacer es calcular mi zona de rechazo, como me lo están pidiendo aquí. Encuentre la región de rechazo para la prueba con un nivel de significancia alfa del 1%. Como les menciono, tienen que ver siempre si su prueba es de una cola, de dos colas. En este caso, como me están dando un diferente en la hipótesis alternativa, eso indica que es una prueba de dos colas. Entonces, voy a voy a graficar aquí un momento lo que es la distribución T-Student. Recuerden que se parece o se asemeja a una normal. Está centrada en 0 y también es simétrica. Entonces voy a definir lo que es la región de rechazo de la hipótesis nula. Voy a decir que está aquí y del lado izquierdo también está. Son prácticamente lo que son las colas, ¿no? Entonces,
yo tengo un nivel de confianza 1 menos alfa, que es lo que está en el centro de la distribución, que sería entonces del 99%, puesto que me están diciendo que alfa es del 1%, ¿no? Entonces 1 menos alfa, que es mi nivel de confianza, va a ser igual a lo que es el 99%. Ok. Entonces, 99%, yo ya sé que aquí va a haber alfa medios de la masa de probabilidad y acá va a haber alfa medios de la masa de probabilidad. Entonces, como mi nivel de significancia alfa es muy pequeño, es prácticamente el 1%, entonces si yo lo divido a la mitad, eso va a ser del 0,5%, ¿no? Entonces va a ser del 0,005%. Entonces 0,5% aquí y 0,5% acá. Entonces, chicos, prácticamente el z de alfa medios que yo estoy buscando es el z tal que a la derecha se acumula un 0,5% de la masa de probabilidad. Es un valor que generalmente no es muy común, pero que se puede encontrar sin problemas, ¿no? Entonces, si yo sé que a la derecha se acumula un 0,5% de la masa de probabilidad, a la izquierda se va a acumular lo que es un 99,5% de la masa de probabilidad, y es el valor que yo requiero. Me voy a mi tabla de la normal y verifico cuál es ese valor, tal que a la izquierda se acumula un 99,5% de la masa de probabilidad. Por esto, porque yo prácticamente encuentro probabilidades en la distribución normal desde mi izquierda. Entonces, verifico aquí cuál es el 99,5% de la masa de probabilidad y lo estoy encontrando más o menos por aquí, 99,5. Entonces, verifico cuál es ese valor en mis ejes y me sale que es 2,5. Me voy hacia arriba y si no me equivoco es 0,08. Entonces verifico. Sí, ese valor es 2,58. Ya, entonces como me sale que z alfa medios es igual a 2,58, entonces chicos, del lado izquierdo va a pasar lo mismo porque esto es simétrico. Bueno, perdón, en este caso recuerden que estamos usando lo que es la distribución t y no la z. Aquí sí cometí un pequeño error, no debimos usar la z puesto que, bueno, aquí lo había puesto, pero bueno, se me pasó por alto. Tenemos que hallar el t tal que a la derecha se acumula un 0,5% de la masa de probabilidad. En este caso ya tenía asociado lo que es grados de libertad, que es 27. Entonces, como yo necesito lo que es la t, me voy a lo que es mi tabla de la t. Bueno, hay un pequeño contratiempo porque estaba usando lo que era la normal. No sé por qué, creo que era porque la tenía abierta, pero bueno. Lo corregimos. En este caso, ese valor de t me dice que es el valor de t tal que a la derecha se acumula un 0,5% de la masa de probabilidad y con 27 grados de libertad. Entonces, recuerden que en la t los grados de libertad están aquí, en lo que es su columna, la última. Entonces verifico cuál es el t tal que se cumple que yo requiero 27 grados de libertad. Entonces me voy aquí hacia abajo y verifico cuál es esa fila que yo estoy buscando. Eso está aquí, 27. Ok, entonces yo verifico cuál es ese t tal que a la derecha se ha acumulado un alfa por ciento de la masa de probabilidad. Yo requiero un t de 0,005, 0,5%, es un valor muy pequeño. Entonces, prácticamente yo estaría usando lo que es esta columna. ¿Por qué? Porque esta de aquí es la que me da un 0,5% de la masa de probabilidad a la derecha. Esta de acá no es, porque esta me da lo que es alfa igual a un 5%. Esta de acá es alfa igual a un 0,5%. Entonces hay que tener muy en cuenta esa diferencia. Ese valor que yo estoy buscando es este, 2,771. Entonces yo lo coloco acá. T de 0,05 con 27 grados de libertad es 2,771. Ok, entonces el otro lado, como la t también es simétrica, aquí voy a tener un menos t de 0,005,27. Ese valor también va a ser el mismo, pero en negativo, 2,771. Ok. Entonces chicos, ya como he calculado eso, simplemente lo que necesito es ver si mi estadístico de prueba cae en la zona de rechazo o no rechazo. Entonces, yo voy a definir aquí lo que es mi zona de rechazo de la hipótesis nula. Zona de rechazo. Ok. Zona de rechazo, acá también mi zona de rechazo.
Zona de rechazo. Zona de rechazo. Ok, entonces si mi estadístico de prueba cae en esa zona de rechazo, yo rechazaría lo que es mi hipótesis nula en favor de lo que es mi hipótesis alternativa. Entonces yo aquí digo que mi t estadístico de prueba va a ser igual a lo que es x1 barrita menos x2, x1 barrita menos x2 barrita, porque ya definí que d sub 0 era 0, dividido para lo que es esta desviación estándar Pulet que se le conoce, o acumulada. Entonces la voy a calcular acá abajo, puesto que ya no me dio espacio. SP va a ser igual a lo que me dice mi fórmula. n-1, voy a seguir eso, donde mi n1 menos 1. En este caso n1 es igual a 16 y n2 es igual a 13. Así que este término, mejor lo calculo acá arriba, SP es igual a n1 menos 1, entonces sería 15, ¿no? Porque 16 menos 1 es 15, por S1 al cuadrado, que es varianza muestral de la población 1, que me dice que es 4.8. 15 por 4.8 más n2 menos 1, que sería 13 menos 1, que es 12, ¿no? 12 por S2 al cuadrado, que sería 5.9, sobre n1 más n2 menos 2, que ya lo había calculado previamente, que son mis grados de libertad, sobre 27. Y esto me da igual a, lo voy a calcular en mi calculadora científica, me sale que es 15 por 48 más 12, perdón, no es 48, es 4.8. 4.8 más 12 por 5.9. Ok. N1 más N2 menos 2 me da que es 27. Sí, entonces si está correcto, vamos a calcularlo. Y me sale que es 5.28. Ok, 5.28. 5. Ok, chicos, ya como he calculado eso, lo que me faltaría hacer es prácticamente usarlo en lo que es mi estadístico de prueba. x1 barrita menos x2 barrita dividido para lo que acabamos de calcular ahora mismo, entre la raíz de 1 sobre n1, que en este caso n1 es igual a 16 y n2 es igual a 13. Ok, entonces 1 sobre 16, bueno, en este caso vamos a copiarla simplemente para seguir lo que estábamos haciendo, 1 sobre n2. Entonces mi t estadístico de prueba va a ser igual a x1 barrita, que me lo dan en el ejercicio, es 34.6 menos x2 barrita, que es 32.2. Ok, 32.2 sobre SP, que SP lo hemos calculado previamente, es una desviación estándar Pulet, que eso sería 5.28. 5.28 por la raíz de 1 sobre n1, que n1 es 16 y n2 es 13, ¿no? Entonces ahí lo calculo. Ya vamos a calcular lo que es ese estadístico de prueba. Recuerden que al final se sigue el mismo proceso, simplemente verificar cuánto sale esto y si cae o no en la región de rechazo. 32.2, 5.28 por una raíz cuadrada de 1 sobre 16 más 1 sobre 13. Perdón, aquí se me movió. Sobre 13. Ok, entonces me sale que ese valor es 1.217. Vamos a ponerlo acá como 1.22. T estadístico de prueba es igual a 1.22. Si yo lo pongo en mi recta que yo acabo de graficar, ese valor de t estaría prácticamente como por aquí, ¿no? Antes de lo que es el estadístico crítico, que me salió 2.77. Entonces aquí me sale el t estadístico de prueba, me sale que es igual a 1.22. Entonces, como cayó en la zona de no rechazo, esta aquí es mi zona de no rechazo, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir que no voy a rechazar mi hipótesis nula, porque no existe suficiente evidencia estadística, ¿no? Como conclusión de la prueba de hipótesis. No existe
suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, que en este caso sería que las medias son iguales, ¿no? En este caso, porque no tiene contexto, simplemente pongo que las medias poblacionales son iguales. Yo no puedo rechazar eso. Ok, en este caso yo no cumplí con el objetivo de mi investigación, que era prácticamente demostrar el supuesto de que mi1 era diferente que mi2. No lo pude hacer, porque los datos muestrales no me lo permitieron. Ok, si tienen preguntas recuerden que pueden activar su micrófono, si no pasamos a un siguiente ejercicio. Déjenme verificar si esté aquí o esté acá. Esté acá. Simplemente para dar el ejemplo del último caso. Ok. Te dice: un fabricante de monitores prueba dos diseños de microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente equivalente. El departamento de ingeniería ha obtenido los siguientes datos: que N1 es igual a 16, que N2 es igual a 10, que X1 barrita es 24.2, que X2 barrita es 23.9, que la varianza muestral 1, es varianza muestral, es igual a 10 y que la varianza muestral 2 es igual a 40. Con un nivel de significancia de 0.05, en este caso esto aquí sería alfa, te dice: se desea determinar si existe alguna diferencia significativa. Bueno, ya llevamos bastantes diferencias, pero bueno, es para que ustedes vean que también estas de dos colas se ven muchísimo, entonces es importante que practiquen todas, no solo las de una cola, sino también las de dos colas. Se desea determinar si existe alguna diferencia significativa en el flujo de corriente promedio entre los dos diseños. Se supone que las dos poblaciones son normales. Son normales porque esta es una condición para usar lo que es la T. Pero no es posible suponer que las varianzas desconocidas sean iguales. Les dicen que son desconocidas porque en caso de muestras pequeñas ustedes generalmente no conocen a su varianza poblacional, ¿no? Lo que les están diciendo es esto, que que sigma 1 varianza, ¿no?, es diferente de sigma 2 al cuadrado, ¿no?, que es varianza de la población 2. En este caso, las muestras, verificamos las muestras N1 y N2. N1 más, bueno, verificamos lo que son los grados de libertad, N1 más N2 menos 2 es igual a lo que es 16 más 10, que sería 26, menos 2, 24. En este caso se considera como una muestra pequeña. Muestra pequeña. Lo que voy a hacer es verificar qué parte uso de mi formulario. Obviamente sé que voy a usar lo que es la parte de las muestras pequeñas, pero en el caso de que las varianzas poblacionales son diferentes. Verifico eso y me sale que es la última fórmula, ¿no? Vamos a copiarla, que se ve como la más monstruosa, podríamos decirle, pero no. Verán que realmente es simplemente hacer un reemplazo y verificar qué es lo que se usa. Ok. En este caso me dice que ya los grados de libertad no va a ser esto, entonces simplemente voy a borrar esto porque no es igual a esto, simplemente es para saber si es una muestra grande o una muestra pequeña. Ok, me están dando S1 cuadrado y S2 cuadrado, que es lo que yo necesito. Acá abajo lo necesito. Me están dando N1 y N2 y me están dando X1 barrita y X2 barrita. Verifiquemos si es sub 0, es 0 como les había dicho previamente, que yo creo que sí lo es. Entonces, como les menciono, lo primero que ustedes deben definir son sus hipótesis. ¿Qué ustedes están tratando de probar? Hipótesis. Ok. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador. En este caso, yo estoy deseando investigar si existe alguna diferencia significativa en el flujo de corriente promedio. Cuando me refiero a diferencia significativa, entonces voy a decir que μ1 va a ser diferente a μ2.
y la hipótesis nula es el complemento, ¿no? Entonces es igual a μ2. Ok, de esta forma yo he definido mis hipótesis y vamos ahora a calcular lo que es la región de rechazo de la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, estaría probando lo que es el objetivo, el supuesto de mi investigación. Y si no la rechazo, pues estaría diciendo que no existe suficiente evidencia para rechazarla, como hemos concluido previamente. En este caso, yo necesito ahora un nuevo parámetro que se conoce como los grados de libertad, que está asociado a lo que es la distribución t-student. Entonces, esa es como la característica de la distribución que yo necesito conocer. ¿Y cómo la calculo? Con lo que me están dando en el ejercicio. Verán que aquí está lo que es la varianza 1, la varianza 2, varianza 1, varianza 2, y bueno, y álgebra con lo que son los tamaños de tus muestras. Entonces, simplemente voy a calcular estos grados de libertad porque yo los necesito para verificar cuáles son mis estadísticos críticos. Si yo no sé cuántos son mis grados de libertad, yo no puedo buscar lo que son valores en mi distribución t-student. Entonces vamos a calcular eso para que no nos dé problemas. Okay. Hipótesis. Vamos a calcular lo que son los grados de libertad. Entonces simplemente es hacer un reemplazo. Por temas, bueno, de tiempo y de espacio en la hoja, simplemente lo voy a hacer en lo que es la calculadora, ¿no? Simplemente verificando que no nos confundamos. Entonces te dice que esos grados de libertad va a ser igual a una fracción. Lo que está arriba de la fracción es lo que es tu varianza 1 sobre n1, entonces yo lo voy a calcular aquí. Varianza 1 sobre n1, varianza 1 me dice que es 10, n1 me dice que es 16, más s2 cuadrado que es 40, sobre lo que es 16, bueno no, n2 es 10, perdón, entonces ahí verifiquen bien sus datos. Ok, entonces en la parte de abajo yo obtengo una suma de dos fracciones, entonces voy a calcular primero la primera fracción, y me dice que esa primera fracción tiene lo que es una fracción arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué necesito un paréntesis? Porque eso está elevado al cuadrado. Entonces, paréntesis fracción, S1 cuadrado que es 10, sobre N1 que es 16, cierro paréntesis y eso está elevado al cuadrado. Ok. Entonces, en la parte de abajo yo tenía lo que era N1 menos 1. N1 es 16, menos 1 es 15. Ok, entonces yo tengo una suma y prácticamente voy a hacer lo mismo. Pongo un paréntesis, pongo fracción y verifico. ¿Cuál es S2 cuadrado? S2 cuadrado es 40 sobre N2, que N2 es 10. Ok, entonces verifico eso. 40 sobre 10 al cuadrado sobre N2 menos 1. Ok, como N2 es 10, menos 1 sería 9. Verifico de que todo esté correcto. Sí, parece que 40, 10 al cuadrado, n2 menos 1, 9, n1 menos 1 es 15, 10 sobre 16, 10 sobre 16 más 40 sobre 10, ok. Ok, aquí verifico que algo no está bien, ¿por qué? Porque verán que el numerador, toda esta suma está elevada al cuadrado, entonces eso es lo que me faltó, lo voy a corregir. Entonces verifico eso, simplemente lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces si les toca este caso en el examen o en la lección, sí traten de verificar que introducen todos los datos correctamente, porque sí es una fórmula un poquito larga. Entonces, enter y me sale que esos grados de libertad va a ser igual a 11.85. En este caso, como los grados de libertad son números enteros, yo lo voy a aproximar a lo que es 12. Entonces, verifico que esto de aquí me da 12. De aquí ya lo resolvimos. A resolver. Ok, esos grados de libertad me dan 12. En este caso, como yo ya sé cuántos son los grados de libertad, ahora sí yo puedo trabajar con lo que es mi distribución t-student. Y me dice que alfa es igual a 0.05. Entonces 1 menos alfa va a ser igual a lo que es el 95% o 0.95. Entonces, como es una prueba de dos colas, porque mi hipótesis alternativa tiene un diferente, yo voy a graficar aquí lo que es mi distribución t-student. Eso es lo que les recomiendo al inicio. Si ustedes ya tienen práctica, no lo tienen que hacer. Entonces t, hago lo que es una prueba de dos colas, porque en mi hipótesis alternativa hay un diferente, y verifico que este es el t, aquí 1 menos alfa, que sería 0.95, ¿no? O un 95% de la masa de probabilidad,
En la cola derecha tengo alfa medios y en la cola izquierda también tengo alfa medios. Ok, entonces, como alfa es igual a 0.05, entonces alfa medios va a ser igual a lo que es un 2.5%, porque alfa es 5%, ¿no? 2.5%. Ok, entonces yo lo que quiero es el t tal que a la derecha se acumula un 2.5% de la masa de probabilidad con 12 grados de libertad. Y este de acá va a ser el mismo, simplemente que en negativo, porque la distribución t es simétrica. 12. Ok. Entonces verifico cuál es ese valor de t en lo que es mi tabla de la t, con 12 grados de libertad, que yo la calculo acá. Verifico cuál es ese valor tal que a la derecha se acumula un 2.5% de la masa de probabilidad, que es 0.025. En este caso yo ya sé que es este de aquí, porque este de aquí me da lo que es un 2.5% de la masa de probabilidad. Okay. Entonces bajo y verifico cuál es el que tiene 12 grados de libertad. En este caso aquí hay 12 grados de libertad y verifico cuál es ese valor. Ese valor es 2.179. Ok, lo pongo aquí. 2.179. Este es mi estadístico crítico. Y en este caso sería menos 2.179. Ok. Ahora tengo que calcular lo que es el estadístico de prueba. Entonces vamos a calcularlo. Ya calculando lo que es el t estadístico de prueba, ya podría concluir acerca de lo que es la resolución de la prueba de hipótesis que estamos realizando, ¿no? Entonces me dice que es x1 menos x2 barrita. Vamos a copiarlo aquí simplemente por temas del documento. X1 barrita menos x2 barrita sobre la raíz cuadrada de S1 cuadrado sobre n menos 1 más S2 cuadrado sobre n2, perdón, entre n1 y n2. Entonces chicos, estos datos me los están dando en el ejercicio, no es algo que yo tenga que calcular. Hay ocasiones en que sí, cuando les dan datos en crudo, pero en este caso yo ya lo sé. Me dicen que x1 barrita es 24.2 y que x2 barrita es 23.9. 24.2 menos 23.9 sobre la raíz cuadrada de la varianza muestral 1. En este caso me lo están dando que es 10. Verifico 10 sobre n1, que n1 era prácticamente 16. 10 sobre 16 más S2 cuadrado, que sería 40 sobre 16. No, sobre n2, que es 10, perdón, 40 sobre 10. Sí, 10 sobre 16 y 40 sobre 10. Ok. Sí, cuadrado, sí. Cuidado, nos confundimos si nos dan división estándar o varianza. Me están dando varianza. Ok. Por eso ya no le voy al cuadrado, porque ya me estaban dando varianza. Entonces chicos, voy a calcular lo que es el estadístico de prueba. 24.2 menos 23.9 sobre la raíz cuadrada de 10 sobre 16 más 40 sobre 10. Ok. Me sale que ese estadístico de prueba es 0.13. Es 0.13. Ok. Como me dio que es 0.13, déjenme verificar si... Sí, creo que si insertamos los datos correctamente. Bueno, aunque es un poquito extraño. Generalmente nunca da valores cercanos a 0. Todo depende de si los datos de sus muestras se prestan para rechazar lo que es la hipótesis nula o no. 10 sobre 16 más 40 sobre 10. Sí, 0.13. Entonces chicos, como mi estadístico de prueba cae en lo que es la zona de no rechazo, porque recuerden que esta aquí era su zona de rechazo. Zona de rechazo, y acá también era la zona de rechazo. Como su estadístico de prueba no cayó en la zona de rechazo, entonces cayó en la zona, perdón, no cayó en la zona de rechazo, cayó en la zona de no rechazo. Ok, puesto que es cercano a 0, ¿no? Recuerden que la t también está centrada en 0. Entonces, aquí me dio lo que es el t estadístico de prueba y voy a concluir que no existe evidencia estadística suficiente
no existe evidencia estadística suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, ¿no? Que en este caso la hipótesis nula sería que las medias poblacionales son iguales, ¿no? Que en este caso, asociándolo a lo que es el contexto del ejercicio, te dice que dos diseños, ¿no? Que la media de corriente promedio o que la corriente promedio entre los dos diseños son iguales. Entre los dos diseños son iguales. Ok, de esa forma es como hemos concluido. Si tienen preguntas, recuerden que pueden activar su micrófono. Ya, de esta forma es como lo hemos resuelto. Siempre es lo mismo, o sea, es el mismo proceso, lo único que cambia es qué distribución usan y prácticamente su estadístico de prueba, ¿no? Entonces, ya hemos abarcado los tres casos del formulario, en este caso cuando son muestras grandes, que en este caso tienen que verificar si su varianza poblacional es igual o diferente. Hemos verificado cuando tienen muestras pequeñas con varianzas iguales, en este caso también verificamos cuando son diferentes. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son pruebas de hipótesis para diferencias de proporciones. Okay. Diferencia de proporciones. Recuerden que la proporción es otro estimador de un parámetro llamado proporción que representa la porción de los datos que recaen sobre cierta característica positiva que ustedes hayan considerado como de interés. En este caso te hice este ejercicio. Un fabricante modificó el proceso de producción de sus artículos para reducir la proporción de artículos defectuosos. Para determinar si la modificación fue efectiva, el fabricante tomó una muestra aleatoria de 200 artículos antes de la modificación y otra muestra aleatoria independiente de 300 artículos después de la modificación, obteniendo respectivamente 108 y 96 artículos defectuosos. Okay. Te dice, realiza una prueba de hipótesis del 1% de significancia para probar que la modificación realizada en el proceso reduce la proporción de artículos defectuosos. Ok. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es revisar un poquito de la teoría para que verifiquemos qué es lo que se usa. En su formulario, como tal, les dan esta fórmula. Pero esta fórmula de aquí normalmente no la vamos a usar en lo que es la resolución de ejercicios. Y les voy a decir por qué. Entonces, revisando un poquito lo que es la teoría, te dice que, bueno, las proporciones, obviamente la variable aleatoria donde eliges eso tiene que ser una distribución binomial, por lo que les mencionaba en las ayudantías pasadas, de que se sigue esta distribución, ¿no? Para obtener lo que son las características tales como lo que es la P, la proporción, la que es la Q, que es 1 menos P. Entonces todos estos son conceptos que hemos venido trabajando desde el primer parcial, ¿ok? Entonces, chicos, lo que vamos a usar es lo siguiente. Vamos a usar lo que es una aproximación o lo que es una aproximación a lo que es el dato que te están dando acá. No vamos a usar lo que es esto. ¿Por qué? Porque tú ya asumes algo. Siempre en las pruebas de hipótesis, tú asumes que la hipótesis nula es que P1 va a ser igual a P2. Cuando tú asumes esto, ya no vamos a usar lo que es el denominador que está aquí abajo, sino que vamos a usar lo siguiente. ¿Recuerdan acá arriba cómo definíamos lo que era la desviación estándar Puller? Vamos a hacer algo así, algo similar, una proporción combinada, para evitar estar trabajando con lo que son los parámetros poblacionales
que obviamente en el ejercicio puede que no te los estén dando. Entonces, vamos a cambiar un poquito lo que es la fórmula y les recomiendo de que si les toman también se la aprendan así. Entonces me quedaría como P1 gorrito menos P2 gorrito menos D sub 0 sobre lo que es la raíz cuadrada, lo que es un P gorrito sin subíndice sobre, perdón, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Ok, vamos a estar haciendo uso de esto. ¿Por qué lo hacemos así? Porque generalmente no te están dando esto de aquí, no te están dando P1 por Q1, que esto obviamente son parámetros poblacionales, no te los están dando. Lo que vamos a hacer uso es una aproximación mediante lo que es esto de aquí, P gorrito y Q gorrito. ¿Pero a qué te refieres con P gorrito? P gorrito va a ser lo siguiente. Va a ser igual a x1 más x2 sobre n1 más n2. Ok, esto es porque yo he definido mi hipótesis nula de esta forma. Y vamos a definir cuál es la hipótesis alternativa. Entonces este siempre es el primer paso de lo que es una prueba de hipótesis. Definir en primer lugar tus hipótesis, qué es lo que tú estás tratando de investigar. Hipótesis alternativa va a ser igual que, te dice que tú quieres probar que se reduce la proporción de artículos defectuosos, ¿no? En este caso, vamos a decir que la proporción 1 va a ser menor a lo que es la proporción 2, porque se reduce. Entonces yo defino proporción 1 como los que se tomaron antes de la modificación, ¿ok? Y P2 como los que se tomaron después de la modificación. Entonces, chicos, prácticamente lo que yo requiero es calcular esas hipótesis o probar esas hipótesis haciendo uso de lo que pasa en mi muestra, ¿no? Pero yo necesito calcular esto en primer lugar: P1 gorrito, P2 gorrito y P gorrito sin subíndice. Entonces, chicos, recuerden que P1 gorrito es igual a x1 sobre n1, o sea, la cantidad de observaciones que recaen sobre esa característica positiva sobre la cantidad total de tus datos en tu muestra. Entonces te dice que x1 es esto de aquí. Se tomaron en primer lugar 200 artículos, entonces este aquí sería tu n1. Y te dice que la otra muestra se tomó de 300 artículos, entonces este aquí sería n2. Te dice que obtuviste respectivamente 108 y 96. Este aquí sería x1 y 96 que sería x2, que serían como tal las observaciones que recaen sobre esa característica de interés, que en este caso serían artículos defectuosos. Entonces, chicos, entonces me quedaría que P1 gorrito es igual a 108 sobre N1, que N1 es 200. Entonces calculo esto de forma eficiente y me quedaría lo siguiente: 108 sobre 200. Me quedaría que esto es igual a 0.54. Y P2 gorrito va a ser lo siguiente: P2 gorrito es igual a x2 sobre n2. Y esto es igual a 96 sobre 300, como les había mencionado previamente. 96 sobre 300. Calculo esto y me quedaría que es 96 sobre 300. Me quedaría que es 0.32. Ok. Entonces, chicos, ya he calculado P1 gorrito y P2 gorrito. ¿Y qué es D sub 0? D sub 0 es lo que les mencionaba previamente, que es la diferencia entre las hipótesis o entre los parámetros que tú estás usando en tus hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a despejar P1 menos P2 es menor que 0, porque de este lado no hay nada, ¿no? Y prácticamente este sería D sub 0, que sería como la diferencia entre lo que son tus parámetros poblacionales sean menor a algún valor. En este caso no me están diciendo nada de eso, así que no lo puedo poner y asumo que es 0, simplemente así. Generalmente 0, pero puede que haya ejercicios en que no sea 0. Nunca se confíen y verifiquen siempre este dato. Entonces, chicos, voy a calcular lo que les mencionaba previamente, que es el P gorrito acumulado, y sería prácticamente como una combinación entre ambas, ¿no? x1 más x2, que sería 108 más 96 sobre n1 más n2, que sería 200 más 300. Y esto sería igual a
108 más 96 sobre 200 más 300. Ok. Entonces me quedaría igual a 0.48. 0.48. Ok. Entonces chicos, ya de esta forma yo ya sé o tengo todos los datos para hacer mi prueba de hipótesis. Así que voy a calcular lo que es Q gorrito. Q gorrito, recuerden que es 1 menos P, ¿no? De lo que es la distribución binomial. Entonces, esto me quedaría como... déjenme calcular aquí de forma rápida y me quedaría 0.592. Ok. 0.592. Ok. De esta forma yo ya tengo todos los datos para mi estadístico de prueba. Pero necesito saber la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, yo voy a usar lo que es la distribución normal estándar, puesto que siempre en proporciones usamos esto. Hay una condición para su uso, pero generalmente aquí en la materia siempre se va a cumplir esa condición, ¿okay? Por eso no se hagan lío. Entonces, recuerden que está centrado en 0. En este caso es una prueba, ahora sí, de una sola cola. ¿Pero de qué cola me están diciendo? Esto lo tengo que ver en la hipótesis alternativa. Entonces me está diciendo que es una prueba de una cola, pero en la cola izquierda. Esto me lo dice lo que es la hipótesis alternativa. Me dicen que es un menor, así que yo elijo lo que es la cola izquierda. Entonces, elijo la cola izquierda y verifico cuál es esta masa de probabilidad que se acumula aquí. Siempre va a ser alfa. Ya no va a ser alfa medios. Alfa medios es siempre y cuando tú tengas una prueba de dos colas. Entonces yo calculo el nivel de confianza. En este caso me dice que yo tengo lo que es un 1% de certificancia, que esto sería alfa. Entonces, 1 menos alfa será igual a lo que es un 99%, el nivel de confianza de la prueba. Ok. 1 menos alfa es igual a 99%. Entonces aquí sería un 1%. Entonces chicos, yo lo que quiero es esa z de alfa, tal que a la izquierda se ha acumulado un 1%. Pero recuerden que en la normal yo no trabajo con la parte negativa, yo solo trabajo con lo que son los números positivos. Entonces yo tengo que ver lo que ocurre en el otro lado. Tengo que verificar cuál es el z de alfa, ¿no? Tal que a la derecha se ha acumulado un 1% de la masa de probabilidad. ¿Por qué yo lo requiero así? Porque recuerden que esto es simétrico, ¿no? Entonces si yo calculo z de alfa, simplemente invierto el signo y ya tengo lo que es lo que yo requiero, que es menos z de alfa. Entonces si a la derecha se ha acumulado un 1% de la masa de probabilidad, a la izquierda se va a acumular un 99% de la masa de probabilidad. Y ese es el z de alfa que yo requiero. Entonces me voy a mi tabla de la normal y verifico cuál es ese valor de z, tal que a la izquierda se ha acumulado un 99% de la masa de probabilidad. Entonces, yo lo encuentro y estaría más o menos por aquí, ¿no? 99.1, 99.01. Entonces, me voy, verifico los ejes y esto me da que es 2.3. Me voy hacia arriba y verifico que es 0.03, si no me equivoco. Sí, 99% es 2.33. Ok, entonces, yo como ya sé que aquí es 2.33, entonces chicos, a la izquierda va a ser lo mismo pero invertido el signo. Entonces sería menos 2.33. Ok. Sí, realmente sé que puede sonar un poquito confuso, pero bueno, ya cuando agarremos práctica se va a hacer mucho más natural. Entonces, ese estadístico crítico z de alfa o menos z de alfa es menos 2.33. Entonces, ahora sí voy a calcular lo que es el estadístico de prueba para poder dar por finalizado lo que es la prueba de hipótesis. Z estadístico de prueba va a ser igual a P1 gorrito menos P2 gorrito, que sería 0.54 menos 0.32 sobre lo que es la raíz cuadrada de P gorrito, que me quedaría 0.48 por Q gorrito, que me quedaría 0.592 por 1 sobre N1, que me quedaría 1 sobre N1 en este caso, si no me equivoco, es 200 y N2 es 300, ¿no? 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Ok, entonces Z estadístico de prueba va a ser igual a 0.54 menos 0.32
déjenme ponerlo en fracción para que sea todo mucho más sencillo. 0.54 menos 0.32 sobre la raíz cuadrada de 0.48 por 0.592 por 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Ok. Entonces, ese valor de z estadístico de prueba me sale que es 4.90. 4.90. Entonces, chicos, como me salió ese valor de z, déjenme verificar si reemplacé todo bien. Sí, parece que sí. Siempre y cuando haya elegido P1 lo que pasó antes, ¿sí? Sí, lo que pasó antes es 108 sobre 200 y lo que pasó después es 96 sobre 300. Ok, chicos, como ese valor z estadístico de prueba me salió muy alto, me salió como por acá, ¿no? 4.90 está muy alejado. Prácticamente lo que voy a decir es que no cayó en la zona de rechazo. Recuerden que está aquí su zona de rechazo. Y está acá su zona de no rechazo. Entonces, como ese z estadístico de prueba cayó muy alejado de lo que es su zona de rechazo, ¿sí? Déjenme verificar si puse bien todos los datos. Sí, están bien. Igual, solo por si acaso. Puede que haya introducido mal algún dato. No, pero yo creo que sí. Entonces aquí me quedaría lo que es 0.48 por 0.592 por una suma, ¿no? Una suma entre 1 sobre 200 más 1 sobre 300. Ok, sí, sale lo mismo, 4.90. Ok, chicos, como ese valor de z me salió muy alejado de lo que es mi zona de rechazo, yo voy a concluir lo siguiente. Conclusión. No se rechaza o no existe evidencia estadística suficiente para rechazar que la proporción, bueno, en este caso la proporción de artículos defectuosos anteriormente o antes sea igual a la proporción de artículos defectuosos después, pero como ya no me alcanza el espacio, simplemente voy a poner que la proporción 1 sea igual a la proporción 2, ¿no? Pero ustedes ya cuando estén en sus lecciones o exámenes tienen que asociar siempre el contexto de su problema a la proporción 2. Sí, porque eso es lo que yo había definido en mis hipótesis. En este caso recuerden que siempre una es complemento de la otra, ¿no? Entonces yo lo que estoy tratando de decir aquí es que la hipótesis nula iba a ser el complemento, entonces la proporción 1 va a ser mayor a lo que es la proporción 2. Ok, chicos. Vamos a pasar a lo que es un siguiente ejercicio, que en este caso también tiene que ver con pruebas de hipótesis. Seguimos con lo que son las proporciones, entonces vamos a resolver este aquí. Bueno, quedé con dudas de este de aquí porque bueno, creo que me estoy dando cuenta de algo, y es que lo que te dice es que la modificación realizada en el proceso de producción reduce la proporción de artículos defectuosos, ¿no? En este caso, yo creo que lo correcto hubiera sido decir que la proporción 2 era menor que la proporción 1, ¿no? En este caso, como se reducía aquí, estoy diciendo que la proporción 1 iba a ser menor. Entonces, si yo asumí esta hipótesis, prácticamente lo que estoy tratando o lo que demostré es que no se cumplía, ¿no? Entonces, sí se va a cumplir
que la proporción 1 se reduce, pero es porque yo en el inicio no definí la hipótesis alternativa de la forma que me decían aquí. ¿Ok? Entonces yo no rechacé que la proporción 1 va a ser mayor o igual a la proporción 2. Es como un juego de palabras, simplemente definí de forma inversa mis hipótesis. En este caso, si ustedes lo prueban a resolver de la siguiente forma, que P2 va a ser menor que P1, probablemente les salga que ya no rechazan la hipótesis nula y se va a cumplir. Pero simplemente pueden verlo como que lo vimos desde otra perspectiva, ¿ok? Entonces chicos, vamos a realizar este de aquí que es similar. Dice, se realizó un experimento para probar el efecto de un nuevo medicamento de una infección viral. La infección fue inducida en 100 ratones y estos se dividieron al azar en dos grupos de 50. El primer grupo, el grupo de control, no recibió tratamiento para la infección. El segundo grupo recibió el medicamento. Después de un periodo de 30 días, las proporciones de sobrevivientes P1 gorrito y P2 gorrito en los dos grupos se encontraron en 0.36 y 0.60 respectivamente. ¿Hay evidencia suficiente para indicar que el medicamento es efectivo para tratar la infección viral? Ok, vamos a ver qué nos están dando. Te dicen que la infección fue inducida en 100 ratones y se dividieron al azar en dos grupos de 50. Entonces te dice que N1 es igual a 50 y que N2 también va a ser igual a 50. Te dice que en el primer grupo, el grupo de control no recibió tratamiento, el segundo grupo sí recibió el medicamento. Te dice que después de un periodo de 30 días las proporciones de dos grupos se encontraron en 0.36 y 0.60. Entonces P1 gorrito va a ser igual a 0.36 y P2 gorrito va a ser igual a lo que es 0.60. Ok, te dice, ¿hay evidencia suficiente para indicar que el medicamento es efectivo para tratar la infección viral? Use un nivel alfa de significancia del 0.05. ¿Okay? Alfa es igual a 0.05. Entonces su nivel de confianza 1 menos alfa va a ser igual a 0.95. En este caso, chicos, vamos a definir lo que son nuestras hipótesis para pasar a lo que es la prueba de hipótesis. Vamos a plantear lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Okay. Entonces te dice, ¿hay evidencia estadística o hay evidencia suficiente para indicar que el medicamento es efectivo para tratar la infección viral? ¿A qué se refiere con que es efectivo para tratar la infección viral? Vamos a verificar si en algún punto me están dando esto. Te dice que el segundo grupo recibió el medicamento. Las proporciones de sobrevivientes. Entonces P1 y P2 se encontraron a 0.36 y 0.60. Ok, lo que te están tratando de decir aquí es que tú quieres probar que la proporción de sobrevivientes luego de haber aplicado lo que es el medicamento tiene que ser mayor, ¿no? Entonces yo lo que puedo inferir aquí es que me están tratando de decir que yo pruebe que la proporción 2, porque te dice que esto aquí es la proporción de sobrevivientes, no, P1 y P2 es mayor a lo que es la proporción 1. O lo puedes ver de forma inversa, que la proporción 1 es menor a P2. En este caso, vamos a verlo así, para tratar de seguir un orden, ¿no? P1 es menor a P2. Entonces chicos, esto es lo que yo estoy tratando de verificar, ¿no? Que la proporción de sobrevivientes luego o 2 es mayor a la proporción de sobrevivientes antes, ¿no? Antes de haber aplicado el medicamento. O los que no recibieron el medicamento puede que hayan tenido menos sobrevivientes. Entonces, vamos a plantearle la primera forma para que sea un poquito más natural, que la proporción de sobrevivientes 2 es mayor a la proporción de sobrevivientes 1. Y vamos a decir esto, ¿no? Que P2 es mayor a P1. Entonces aquí yo defino mi hipótesis nula, que P2 es igual a P1. Ok. Entonces chicos, recuerden que vamos a estar utilizando lo que es el estadístico de prueba Z, donde Z es igual a P1 gorrito menos P2 gorrito menos un D sub 0, que generalmente siempre es 0, en este caso también es 0, porque como hemos definido nuestras hipótesis, sobre la raíz cuadrada de P gorrito por Q gorrito por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Okay. Entonces recuerden que P gorrito es una proporción acumulada y me sale que es x1 más x2 sobre n1 más n2. Ok, vamos a estar calculando esto de aquí porque no me lo están dando. No me están dando
cuánto es x1 y cuánto es x2. Yo lo tendré que inferir de los datos que me están dando, ¿no? Entonces, chicos, de esta forma es como yo he definido las hipótesis y prácticamente el estadístico de prueba que voy a estar usando. Yo ya tengo esto, me lo están dando en el ejercicio, P1 gorrito, P2 gorrito. Esto de aquí me hace falta, esto acá también me hace falta, y N1 y N2 ya lo tengo, ¿no? Vamos a calcular lo que es X1 y X2. ¿Cómo yo lo podría calcular? Si yo sé que P1 gorrito, o la proporción de sobrevivientes del primer grupo, es igual a 0.36, entonces yo sé que P1 gorrito es X1 sobre N1, ¿no? Y esto es igual a 0.36. Entonces, chicos, X1, que es la cantidad de datos que se consideran como positivos, o la característica especial em, que tiene en proporción respecto a lo que es el tamaño de tu muestra 1, sería igual a 0.36 por N1, ¿no? 0.36 por N1, que en este caso N1 es prácticamente 50, como les había mencionado, o nos habían dicho en el ejercicio, ¿no? Entonces, X1 es esto, 0.36 por 50. Entonces yo ya lo voy a poner acá, P gorrito es igual a X1, que es 0.36 por 50, más X2, en este caso, si yo defino P2 gorrito igual a 0.60, y yo defino acá que P2 gorrito es igual a X2 sobre N2, y esto es igual a 0.60, entonces X2 es igual a 0.60 por N2, que N2 es igual a 50, ¿no? X2 es igual a 0.60 por 50, y me sale que esto es igual a 30. Ok, pero bueno, vamos a dejarlo expresado simplemente para seguir lo que había hecho previamente, 0.60 por 50 sobre N1 más N2. En este caso N1 es 50 y N2 también es 50, ¿no? Entonces voy a poner 100 directamente. Entonces me sale que P gorrito, o esa proporción acumulada que les mencionaba previamente, va a ser igual a 0.36 por 50 más 0.60 por 50 sobre 100. Ok, me sale que esto es igual a 0.48. Entonces Q gorrito, recuerden que es el complemento, me sale 1 menos 0.48, y esto es igual a 0.52. Ya, de esta forma creo que ya tenemos todo para hacer el cálculo del estadístico de prueba, ¿no? Pero en primer lugar voy a trabajar con lo que es mi nivel de significancia. Me están diciendo que mi nivel de significancia es prácticamente 0.05, que es un 5%, ¿no? Entonces yo tengo que ver si mi prueba de hipótesis es desde una cola, de dos colas, y en caso de que sea de una cola, en qué cola está, ¿no? Entonces aquí yo obtengo que es de una cola y es en la cola derecha por el operador de mayor que les mencionaba. Entonces voy a graficar lo que es mi distribución normal estándar. Les recomiendo siempre que hagan esto si ustedes no tienen mucha práctica con esta distribución, y verifico que es en mi cola derecha. Entonces aquí hay un nivel alfa de significancia que sería del 5%, y aquí un nivel de confianza 1 menos alfa que sería del 95%. Ok, entonces yo lo que requiero es este valor de z de alfa como mi estadístico crítico, ¿no? Que sería el alfa tal que a la derecha se acumula un 5% de la masa de probabilidad. Entonces a la izquierda se ha acumulado un 95% de la masa de probabilidad, y verifico eso en mi tabla de la normal estándar. ¿Cuál es ese valor? Tal que a la izquierda se acumula un 95% de la masa de probabilidad. Lo verifico y me sale que es este valor, 95.05. Entonces me voy hacia mis ejes, esto es 1.6, me voy hacia arriba y me sale que es 0.05, ¿no? Entonces yo voy a definir que es 1.65. Este aquí es mi estadístico crítico. Entonces yo defino mi zona de rechazo de la hipótesis nula, y para verificar si cae en una zona de rechazo, lo que hago es sacar el estadístico de prueba. Z estadístico de prueba es igual a P1 gorrito menos P2 gorrito menos D sub 0. Pero en este caso, como yo he definido mis hipótesis de la siguiente manera,
Ahora mi P1 gorrito se va a intercambiar, ¿no? Ahora yo voy a restar al revés. Porque es como, tal y como yo defino en mis hipótesis. Yo ahora tendría que hacer esto. P2 gorrito menos P1 gorrito. Porque yo definí mis hipótesis poniendo en primer lugar a lo que es P2, el parámetro poblacional P2. Abajo no se modifica nada. Aquí no se modifica nada tampoco porque es una suma. La suma es prácticamente conmutativa. Entonces, lo que voy a hacer es restar, ¿no? P2 gorrito menos P1 gorrito. Lo voy a copiar acá otra vez. P2 gorrito menos P1 gorrito sobre la raíz cuadrada de P gorrito pulet por Q gorrito por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Entonces, Z estadístico de prueba va a ser igual a lo que es P2 gorrito me salió que era 0.60, ¿no? 0.60 menos 0.36 me salió P1 gorrito. Entonces, 0.60 menos 0.36 entre la raíz cuadrada de P gorrito, que en este caso P gorrito es 0.48, por Q gorrito, que me sale que es 0.52, por 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Entonces, como N1 y N2 es iguales, no son 50, entonces 1 sobre 50 más 1 sobre 50. En este caso sería 2 sobre 50, pero bueno, vamos a dejarlo expresado para que se entienda. Z estadístico de prueba va a ser igual a, entonces verifico, 0.60 menos 0.36 entre la raíz cuadrada de lo que es 0.48 por 0.52 por una fracción. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Entonces me queda aquí 1 sobre 50 más 1 sobre 50. Ya, esto me sale que es 2.40. Ok chicos, como mi Z estadístico de prueba es 2.40, es bastante alto, lo ubico en lo que es mi eje y me sale que está bien acá, está bien a la derecha. Aquí está centrado en 0, ¿no? Entonces, como me sale que mi Z estadístico de prueba está bien a la derecha y que cae en la zona de rechazo, prácticamente mi conclusión es que yo voy a rechazar mi hipótesis nula. Conclusión. Vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula, que la hipótesis nula en este caso se rechaza que mi hipótesis nula era que P2 es igual a P1, o prácticamente como les menciono, P2 menor o igual a P1, una es complemento de la otra, ¿no? Entonces yo sé que la hipótesis nula es complemento de la hipótesis alternativa e internamente se verifica que P2 es menor o igual que P1. Entonces se rechaza que la proporción de sobrevivientes al tomar el antídoto, al tomar el medicamento, es menor o igual a la proporción de sobrevivientes que no tomaron el medicamento, ¿no? Coma, en favor de la hipótesis alternativa, que bueno. Ahí sí tendrían que poner prácticamente lo mismo que hemos puesto, pero ya por temas de tiempo vamos a dejarlo así. Pero ustedes tendrían en su examen que completar de forma correcta la conclusión de sus hipótesis. Como ya dijeron que rechazaban la hipótesis nula de que la proporción de sobrevivientes era menor o igual, entonces prácticamente estarían cumpliendo con lo que es el objetivo de su investigación, que era probar de que la proporción de sobrevivientes es mayor y estarían probando que su
Medicamento para la infección viral es efectivo. ¿Ok? Entonces, medicamento es efectivo. Simplemente pongámoslo así. Ya. Si tienen preguntas, recuerden que pueden activar su micrófono. Si no, pasamos a un siguiente ejercicio. Ok. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio. En este caso ya de diferencia de proporciones hemos hecho dos. Vamos a pasar a lo que ahora quiero tocar, es diferencia de varianzas. Entonces, vamos a hacer esto, simplemente porque en la ayudantía pasada quedó pendiente y me gustaría que ustedes verifiquen cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Luego ya pasamos a lo que es diferencia de varianzas. Entonces les dicen, a un fabricante de focos eléctricos industriales le gusta que estos tengan una vida media que sea aceptable para sus clientes, además de tener una variación en vida que sea relativamente pequeña. Si algunos focos se funden demasiado pronto en su vida útil, los clientes se molestan y cambian a productos de la competencia. Grandes variaciones arriba de la media reducen las ventas de repuestos y una variación en general interrumpe los programas de reposición de los clientes. Una muestra de 20 focos probados produjo las siguientes duraciones de vida útil en horas. Okay. Entonces ya le están dando el tamaño de su muestra, que es n. Esta no es de diferencia de varianzas, esta simplemente es una prueba de hipótesis para la varianza. Prueba de hipótesis para la varianza. Y te dice, bueno, prácticamente te estarían listando lo que son tus datos en crudo. Te dice, el fabricante desea controlar la variabilidad en duración de vida útil para que la desviación estándar sea menor a 150 horas. Los datos dan suficiente evidencia para indicar que el fabricante ha alcanzado su objetivo. Pruebe usando alfa del 0.01, aquí hay un 0. Entonces, alfa es igual al 1%, entonces 1 menos alfa, que es tu nivel de confianza, sería del 99%. Y te dice, ¿qué es lo que quiere probar el fabricante? Que te dice que la variabilidad en duración de la vida útil para que sigma sea menor a 150 horas. Entonces, esa sería mi hipótesis alternativa, porque es la hipótesis del investigador, pues el supuesto que yo deseo investigar, y me dice que sigma sea menor a 150 horas. Entonces, me están diciendo esto. Pero recuerden que como vamos a hacer pruebas de hipótesis para la varianza, no existen pruebas de hipótesis para la desviación estándar, porque como tal usamos una distribución que se llama la distribución chi cuadrado, que esa requiere trabajar con la varianza, ¿no? Entonces vamos a trabajar con la varianza y simplemente vamos a elevar al cuadrado. La desigualdad nos afecta porque ambos son positivos. Entonces, chicos, hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es complemento, ¿no? Pero generalmente aquí en la materia lo que se acostumbra es a poner un igual siempre. Pero recuerden que internamente lo que está pasando es que están diciendo que uno es complemento de la otra, ¿no? Entonces estarían diciendo esto internamente, pero generalmente en la materia siempre la hipótesis nula es la que lleva el igual. Entonces, chicos, para hacer esta prueba de hipótesis lo que necesito es verificar si esta prueba es de una cola o de dos colas. En este caso esto me lo dice mi hipótesis alternativa y me dice que la prueba es de una cola porque yo uso el operador menor. Solo tengo pruebas de dos colas cuando yo tengo un operador diferente, cuando me dicen que tal parámetro poblacional difiere de otro, más o menos así. Entonces, es una prueba de una cola y es en la cola izquierda. Entonces, lo que debería hacer es graficar mi distribución, que como sé que estoy usando la varianza, voy a usar lo que es la distribución chi cuadrado. Esto lo habíamos visto en la ayudantía previa, si tienen dudas en la revisión. Distribución chi cuadrado. ¿Y aquí es igual a chi cuadrado? La chi cuadrado es igual a n menos 1 por s cuadrado sobre la desviación estándar al cuadrado. Okay. Entonces, chicos, prácticamente lo que diría allí es que como yo uso la distribución chi cuadrado, voy a hacer lo que es la distribución y como estoy haciendo una prueba de una cola y es en la cola izquierda, yo voy a tener lo que es un nivel de significancia alfa y voy a tener lo que es un nivel de confianza 1 menos alfa, que ya había definido que era del 99%, si no me equivoco. Del 99%. Ok. Entonces, si es el 99%,
prácticamente lo que yo requiero es este valor de chi cuadrado. Es un valor de chi cuadrado tal que a la derecha, porque en chi cuadrado yo acumulo probabilidades hacia la derecha, vamos a verificarlo en la tabla. Distribución chi cuadrado. Como yo acumulo probabilidades hacia la derecha, yo requiero el valor de chi cuadrado tal que se ha acumulado un 99% de la masa de probabilidad. Entonces yo verifico chi cuadrado de 0.99. En este caso la chi cuadrado también tiene lo que es la característica de los grados de libertad. Entonces te dice aquí que chi cuadrado recibe lo que es un nivel alfa o de la masa de probabilidad que tú acumules hacia la derecha y unos grados de libertad que es n-1, ¿no? Entonces yo verifico cuánto es mi n que me están dando aquí. N es igual a 20. Yo lo pongo por acá. Si n es igual a 20, entonces los grados de libertad es igual a n-1 y esto es igual a 19. Ok, entonces yo requiero un chi cuadrado tal que a la derecha se ha acumulado un 99% de la masa de probabilidad con 19 grados de libertad. Ya, de esa forma yo estoy definiendo lo que es mi región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces verifico cuál es ese valor. En este caso me dice que alfa es igual a 95%. Yo requiero el que me diga el 99%. Entonces, ese valor que me están dando allí es este de aquí, el 99%, porque me dice que este aquí es la masa de probabilidad que se acumula. Entonces yo requiero que se acumule un 99% de la masa de probabilidad. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 19 grados de libertad. Entonces yo verifico en mi columna de los grados de libertad, que es esta de aquí, verifico cuál es la que me dice 19, es esta de aquí. Entonces hago una intersección entre lo que ya tenía, que era prácticamente la columna que yo estoy buscando, que es 7.63, 2773, ¿no? Entonces, yo ya he encontrado lo que es mi chi cuadrado, que es 7.63. Bueno, vamos a dejarlo en 7.63. 7.63. Ok. Déjenme verificar. Sí, porque yo tengo 19 grados de libertad. Todo depende de cuántos grados de libertad ustedes tengan, porque verán que cuando tienen menos grados de libertad, ese chi cuadrado sí se acerca a lo que es 0, pero cuando tienen más grados de libertad, la distribución cambia, entonces es el valor que les están diciendo aquí, que es 7.63. Ahora voy a calcular lo que es el chi cuadrado estadístico de prueba. Chi cuadrado es igual a n-1 por la varianza muestral sobre la desviación estándar muestral, ¿no? Que este de aquí sería prácticamente el sigma al cuadrado sub 0, que es este valor que les están dando aquí. Es el que ustedes definen en sus pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces sigma al cuadrado sub 0 es ese. Entonces, chicos, lo que voy a hacer aquí es prácticamente reemplazar, ¿no? Entonces esto de aquí me sale que es 19 por ese cuadrado, que sería, me lo están diciendo aquí, no me están diciendo aquí cuál es ese cuadrado. Entonces aquí hay un gran problema, porque como no me dicen cuál es ese cuadrado, yo tengo que averiguarlo. Entonces recuerdan esta fórmula de lo que es la unidad 1. S cuadrado es igual a 1 sobre n-1 multiplicado por lo que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos el promedio al cuadrado. En este caso, si ustedes no tienen lo que son las calculadoras científicas más profesionales, lo que les tocaría es prácticamente desarrollar esta fórmula. Pero no sé si recuerdan de la unidad 1 que esta fórmula era muy compleja. No muy compleja, sino que podría ser propenso a lo que son equivocaciones, ¿no? Entonces lo que yo voy a usar aquí es usar el software. Voy a abrir RStudio, también para mostrarles un poquito cómo se calculan las estadísticas básicas, que espero que ya lo hayan visto en su curso de estadística. Pero bueno, voy a hacer uso de esto porque es lo que más rápido lo podría sacar. Pero si ustedes no tienen lo que son las calculadoras científicas, estas que les calculan ya las medidas estadísticas básicas, sí les tocaría ponerse con la fórmula. Pero entonces, si se da ese caso, tengan mucho cuidado, porque recuerden que esta fórmula es bastante tediosa. Entonces, chicos, esto aquí lo estaba haciendo en lo que era una ayudantía pasada, que también me apoyé del software. Pero en este caso, como son 20 datos, vamos a insertarlos aquí en lo que es una columna o un vector, 23.02.
1951, 20.67, 24.15, 2415, 1883, 21.01, 21.46, 22.78, 20.19. O sea, sí son bastantes datos, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es crear un vector o una columna en R que se crea con la función C. La sintaxis es un poco parecida a Python, que es lo que vieron en fundamentos de programación. Entonces, si no tienen mucha familiaridad con el software R, les recomiendo que se pongan a tantear un poquito, porque es lo que vamos a usar ya en el final del capítulo para lo que es el tema de la regresión lineal. Entonces, 25.01, 19.46, 61, 22.53, 18.27. Ok, ya lo tengo listo y simplemente lo que voy a hacer es imprimir la media y la desviación estándar. En este caso me sale que la desviación estándar es 186.69. Entonces, ese cuadrado yo lo he calculado mediante el software. Ustedes lo podrían calcular mediante su calculadora científica profesional o simplemente mediante la fórmula. Claro, evidentemente cuidando de no cometer equivocaciones. 186.69. Entonces yo calculo eso aquí en mi estadístico de prueba. Chi cuadrado estadístico de prueba y me sale que es, déjenme ponerlo aquí, 186.69. Sobre lo que era el sigma cuadrado sub 0, ¿no? Que es el que les mencionaba, que es el que ponen en sus hipótesis. Entonces, recuerden que este está al cuadrado, no se olviden de esto. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo que yo iba a trabajar con desviación estándar, pero como es chi cuadrado, yo trabajo con lo que es varianza, ¿no? Entonces 150 al cuadrado. Ya, en este caso, como yo calculé SD, que SD es desviación estándar, yo necesito también elevar al cuadrado. ¿Ok? Desviación estándar, recuerden que es sin el cuadrado. Yo aquí requiero lo que es varianza. Por ese motivo elevo al cuadrado. Ok. Entonces, ese cuadrado es esto aquí al cuadrado. Me olvidé mencionar eso. Ya. Entonces, chi cuadrado estadístico de prueba va a ser igual a lo que es. Vamos a calcularlo aquí en la calculadora. En este caso, como yo tengo dos cuadrados, ahí se van a simplificar. Pero bueno, vamos a ponerlo así simplemente para seguir lo que es 19 por una fracción. Entonces aquí me quedaría 186.69 al cuadrado sobre 150 al cuadrado. Ya me sale que ese estadístico de prueba es 29.43. Ok, entonces chicos, como conclusión, prácticamente no van a rechazar la hipótesis nula, porque ustedes recuerden que esta era su zona de rechazo y esta de acá era su zona de no rechazo. Entonces, como su estadístico de prueba cayó en lo que es su zona de no rechazo, cayó como por acá, bien lejos. Recuerden que esto empieza en 0 porque representa lo que es distancia, ¿no? Varianza o desviación estándar son distancias entre esos datos y el promedio, entonces su estadístico de prueba cayó por acá. Conclusión: no existe evidencia estadística suficiente para rechazar bueno, en este caso simplemente le damos al cuadrado, pero podríamos concluir de la forma en que me están diciendo aquí, ¿no? Para rechazar que la desviación estándar sea mayor o igual a 150.
mayor o igual a 150. En este caso la desviación estándar asociándolo al contexto de su problema, no sería la desviación estándar de la elaboración de la vida útil. Pero bueno, ya por temas de tiempo y espacio no lo pusimos aquí, pero ustedes deberían concluir en sus lecciones o exámenes de la mejor forma que puedan, siempre tratando de ser bastante explicativos acerca de lo que trataron de, acerca de lo que descubrieron mediante esta prueba de hipótesis. ¿Ok? Y sí, realmente este quiere un tema de la ayudantía pasada, pero bueno, para hacer un pequeño repaso del h cuadrado, supongo que quedó un poquito útil. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que es pruebas de hipótesis, pero para dos varianzas. Entonces, ya, vamos a hacer este aquí que es sencillo, por un temita que ya mismo les comento. Pero bueno, para dos varianzas, chicos, vamos a ponerlo aquí, pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis para la diferencia entre varianzas. Entonces, para dos varianzas lo que voy a hacer es esto. Vamos a usar lo que es una nueva distribución que se llama la distribución F. Distribución F. Ok. Entonces, esta distribución F es una nueva distribución de variables aleatorias continuas, la cual va a ser igual a cierto valor, ¿no? Entonces, en este caso yo tenía lo que era aquí preparada una imagen de la distribución F, la cual es la siguiente. Esos intervalos de confianza. Esta está aquí. A esta aquí se la conoce como la distribución F, que es la que vamos a estar usando para lo que son diferencias entre varianzas. Entonces, esto tiene condiciones de uso que generalmente se van a cumplir aquí en los ejercicios que les dan en la universidad, y te dice que las muestras deben ser tomadas de dos poblaciones normales. ¿Ok? Y te dice que la variabilidad de, bueno, lo que pasa en la población debe ser igual deben ser iguales las varianzas poblacionales, ¿ok? Entonces, si se cumple eso, vamos a decir que la f va a ser igual a lo que es ese, bueno, en este caso ustedes tienen que ver cuál es mayor y cuál es menor, pero vamos a partir de lo que sale en el formulario, para que no se equivoquen. Entonces, igualdad entre varianzas. Vamos a usar una distribución que se llama la f, que probablemente ya la hayan visto en clase. En este caso les dice que la f es igual a S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Entonces, f es igual a S1 cuadrado sobre S2 al cuadrado. Ok, pero en este caso, por la teoría, déjenme ver si acá tengo una imagen. Sí, acá la tengo. Esta imagen les dice prácticamente todo. Vamos a ponerla aquí abajito. Entonces te dice el paso a paso de lo que tienes que hacer para lo que es probar una prueba de hipótesis para una diferencia de varianzas. Entonces, la hipótesis nula, como les menciono, siempre va a ser igual, o es lo que se acostumbra a poner. Para una cola tenemos que la varianza poblacional 1 va a ser mayor a la varianza poblacional 2, o que la varianza poblacional 1 va a ser menor a la varianza poblacional 2. Y para dos colas tengo un operador diferente, como les había mencionado desde el inicio de este parcial. Entonces, este aquí es el estadístico F, que es prácticamente trabaja con lo que son las varianzas muestrales, pero hay una condición que te dice que siempre lo que va en el numerador es la varianza muestral más grande. Esto siempre se debe cumplir. Entonces, la región de rechazo obviamente es cuando tu estadístico de prueba cae en lo que es la zona de rechazo, o en dos colas, no se sigue lo mismo. Entonces, no se asusten, realmente se sigue una nueva distribución. Hay una tabla que se llama la tabla de la F, que ya la vamos a poner aquí. Tabla de la F, ¿no? Entonces, la abrimos con Brave y es la siguiente. Esta tabla de la F tiene la característica de que ahora tenemos dos grados de libertad. Un grado de libertad del numerador y un grado de libertad del denominador. Entonces, para el numerador generalmente lo que se acostumbra es siempre ponerlo aquí como primer parámetro de la F, podríamos llamarlo.
y también va a recibir lo que es prácticamente el nivel alfa que se acumula a la derecha. Siempre en la F también trabajamos con lo que es áreas hacia la derecha. Entonces, la teoría me dice que para la distribución F, que estas diapositivas también ya se las envié, entonces, me dice que para la distribución F vamos a tener lo que es un estadístico de prueba que te dice que lo que va en el numerador siempre es el máximo entre las dos varianzas muestrales y lo que va en el denominador es el mínimo. Entonces, para una cola siempre tenemos lo que es la cola derecha. Generalmente siempre sale cola derecha por lo que habíamos definido de que siempre el de arriba debe ir en el numerador o el más grande debe ir en el numerador. Generalmente siempre trabajamos con lo que es cola derecha, pero hay casos en que también puede que haya cola izquierda, y cuando hay cola izquierda hay una característica adicional que es que en la F tampoco tenemos como tal este valor de aquí, el que está en la cola izquierda, pero lo podríamos hallar haciendo uso de lo que es una definición que te dice que prácticamente lo que pasa en el lado izquierdo se puede obtener con lo que pasa en el lado derecho, simplemente haciendo un pequeño cambio. Pero bueno, en este de acá, en este ejercicio, creo que no va a ser necesario porque me está diciendo que lo que yo requiero probar es esto. Entonces vamos a leerlo. Muestras aleatorias independientes de dos poblaciones normales. Entonces esta es la condición para usar la F. Introdujeron o produjeron las varianzas dadas. Que el tamaño muestral es 13, entonces n1 es igual a 13, n2 es igual a 13. Y te dice que la varianza muestral, que sería s1 cuadrado, esta acá sería s2 cuadrado, es igual a lo siguiente. s1 cuadrado es 18.3 y s2 cuadrado es 7.9. Te dice, los datos dan suficiente evidencia para indicar que la varianza 1 es mayor a la varianza 2. Prueba usando un alfa del 0.05. Ok. Encuentra el valor P aproximado para la prueba e interprete su valor. Ya. Entonces, chicos, lo que requiero conocer es prácticamente si mi hipótesis alternativa es la siguiente, que la varianza poblacional 1 es mayor a la varianza poblacional 2. Y mi hipótesis nula obviamente va a ser la igualdad, ¿no? Pero recuerden que uno es complemento de la otra, internamente no es como que sea tan cierto de que es una igualdad, generalmente es un complemento de la alternativa. Entonces, chicos, vamos a copiar ese ejercicio otra vez porque ya arriba se perdió entre tanta teoría, entonces vamos a copiarla acá. Esta no era. Es este aquí. Entonces ya. Te dice que pruebas usando un alfa del 0.05. Entonces, chicos, si alfa es 0.05, 1 menos alfa es igual al 0.95. Entonces, yo grafico lo que es la F. La forma de la F es más o menos así. Y me dice que en la cola derecha va a haber lo que es un alfa por ciento de la masa de probabilidad, que es un 5%. Y acá en lo que es prácticamente mi zona de confianza es el 95%. Ok, entonces chicos, vamos a calcular lo que es el estadístico de prueba F, que es SM sobre SM chiquito, que es lo que sale en las diapositivas. Entonces yo debo verificar primero cuál es la varianza muestral más grande. Yo sé que la más grande es la 1, ¿no? Entonces S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Y esto va a ser igual a lo que es 18.3 sobre 7.9. Okay. Entonces yo calculo mi estadístico de prueba F y me sale que esto es igual a 18.3 sobre 7.9. Me sale que esto es igual a 2.3164. 2.32 pongámosle ya para redondear. Ok, entonces yo calculé lo que es el estadístico de prueba, pero me hace falta calcular lo que es el estadístico crítico. ¿Cómo yo calculo este estadístico crítico? Vamos a revisar lo que es la teoría. La teoría me dice que yo para calcular ese estadístico crítico, yo necesito lo siguiente, necesito este valor de aquí que es m-1, m chiquito menos 1, alfa. ¿Qué es m grande? Pues prácticamente es el tamaño de la muestra que tú obtienes de la varianza más grande.
Entonces recuerden que pusimos SM mayúscula al cuadrado, que es la varianza muestral más grande, y prácticamente es lo que yo voy a poner acá abajo. Yo requiero un F de m-1, m-1, alfa. ¿Qué es esta m? Es el tamaño de la muestra es el tamaño de la muestra que tú elegiste para la varianza más grande. En este caso, este aquí va a ser mi m y este acá va a ser mi m pequeño. Entonces este aquí sería mi m grande y mi sm pequeño. Es simplemente una notación. Ustedes pueden usar S1 y S2 tomando en cuenta de que 1 es el más grande y 2 es el más pequeño. En este caso, simplemente por seguir lo que dicen las diapositivas, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cuánto es M1? Perdón, el paréntesis no iba aquí, sino que el paréntesis iba acá. ¿Cuánto es M1 menos 1? Entonces, M es igual a 13, entonces menos 1 sería igual a 12. M chiquito también es lo mismo, 12, coma alfa. ¿Cuánto es alfa? Alfa es un 5%, entonces sería un 0.05. Yo ahora me voy a lo que es mi tabla de la distribución F y verifico en esta nueva tabla cuáles son los grados de libertad del numerador y cuáles son los grados de libertad del denominador. Esto es lo que se me había pasado a mencionar, que estos de aquí son los grados de libertad del numerador y estos de acá son los grados de libertad del denominador. Ok, entonces, del numerador y del denominador. Yo los busco, yo sé que son 12 y 12, entonces verifico en qué parte de la tabla me sale que los grados de libertad del numerador son 12 y los del denominador también son 12. Entonces verifico si yo obtengo eso en algún momento y sí, en este caso, en esta página yo lo obtuve, que 12 grados de libertad del numerador y también 12 grados de libertad del numerador. En esta tabla ya se añaden este nuevo concepto que son los grados de libertad del numerador y el denominador. Y entonces, ¿a qué nivel de significancia yo trabajo? A un 5%. Entonces verifico. Yo hago lo que es una intersección entre lo que son esos grados de libertad, siempre y cuando verificando que se cumpla lo que es el alfa. Este alfa en este caso es 0.05, por lo tanto yo me voy en esta fila y hago una intersección. Entonces, de esta forma es como ustedes leen datos en lo que es la tabla de la F. Hago una intersección y me voy hasta acá. También hago una intersección con lo que es la columna y me sale entonces que ese valor es este de aquí, porque es la intersección que yo acabé de hacer. Este de aquí es su nivel de significancia alfa y también es como una fila que ustedes deberían seguir. Entonces sí, esta tabla es un poquito más compleja de encontrar valores, pero verán que con práctica se puede conseguir de una forma muy accesible. Entonces ese valor que yo estoy buscando, tal que hay 12 grados de libertad para el numerador y 12 grados de libertad para el denominador, con un nivel de significancia del 5% es 2.69. Entonces este valor de aquí es 2.69. Y verifico, mi estadístico de prueba, ¿cuál es? Es 2.32. Entonces 2.32 está mucho antes que 2.69. Entonces aquí yo lo defino como por aquí. Yo defino que este de aquí es mi F estadístico de prueba. Me voy a poner aquí el estadístico de prueba. F estadístico de prueba. Aquí me da mi F estadístico de prueba. Entonces, este F estadístico de prueba es 2.32. Entonces, chicos, como tu estadístico de prueba cayó en lo que es la zona de no rechazo, porque esta aquí era la zona de rechazo, y esta aquí era mi zona de no rechazo, prácticamente lo que voy a decir yo es que, como conclusión, voy a decir que no se rechaza que las varianzas poblacionales, bueno, en este caso recuerden que como hemos definido las hipótesis, las definí acá arriba. En este caso, internamente lo que pasaba es que la hipótesis nula me decía que la varianza poblacional 1 era menor o igual que la varianza poblacional 2, porque, por lo que les menciono de que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son complementos. Entonces, la varianza poblacional 1 es menor o igual a la varianza poblacional 2, yo voy a decir que no se rechaza que la varianza
1 sea menor o igual a la varianza poblacional 2. En este caso pueden decir que también no existe evidencia estadística suficiente, pero bueno, simplemente decimos que no se rechaza en este caso. Pero si ustedes quieren concluir de la forma que hemos venido haciendo, lo pueden hacer sin problemas. Y bueno, chicos, esos han sido los ejercicios que hemos resuelto el día de hoy. Sé que falta un poquito profundizar en este tema de lo que es la comparación entre varianzas, pero lo podremos seguir viendo la siguiente semana, que bueno, también ya serían semana de lecciones, creo. Si no, seguiremos avanzando más temitas como lo que son pruebas de independencia y banda de ajuste. Pero bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Muchas gracias.